Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Vamos a hablar de Deuteronomio 12, 1 del 16 al 10 y al capítulo 16, 17. La adoración en Israel. Ya hemos hablado, ya estamos en la segunda mitad del libro, del segundo discurso de Moisés. Los capítulos 5 a 11 insisten en la necesidad imperante de que Israel se dedique a la adoración exclusiva de Dios. Una y otra vez el predicador le advierte contra toda forma de la idolatría. Lo más importante cuando estuviera viviendo en la tierra prometida era la obediencia absoluta al Señor en todos los detalles de su diario vivir. Ahora vamos a ver las instrucciones generales sin entrar en pormenores. En la segunda parte de su mensaje, el caudillo pone las estipulaciones específicas. Es importante reconocer que aunque su propósito no era exponer los dos primeros mandamientos y el gran mandamiento como lo hizo en los capítulos 5 y 11, no deja de dar alguna enseñanza acerca de este tema. En el capítulo 5 y 11 se instala la adoración exclusiva de Jehová. En los capítulos de esta sesión, Moisés da los detalles en la relación a esta adoración. Se contesta la pregunta dónde, cómo y cuándo debería adorarse. Antes de hablar de este material, Moisés hizo dos cosas importantes. Primero, animó a los suyos a obedecer, así comienza el 12.1 y termina el 26 del 16 al 19 en esta sesión. En segundo lugar, le instruye a eliminar todo rastro de culto pagano. Solo se evitaría la tentación de ir en pos de los dioses ajenos. Deberían destruir los altares, los implementos que ocupaban y hasta los nombres de los dioses falsos. 12 del 2 al 3. No debería quedar vestigios de ello. Habiendo cumplido con esta fase negativa, los israelitas podían dedicarse a adorar exclusivamente a Dios. ¿Dónde habían de adorar? 12 del 4 al 28. Las primeras preguntas que Moisés contesta se relacionan con el lugar de adoración. ¿Podían los israelitas adorar en cualquier lugar como los paganos o su culto debería practicarse en un único lugar? La enseñanza obvia de esta porción es que solo había un sitio donde podía adorar legítimamente. Los teólogos hablan de esta doctrina del santuario central y discuten su significado. Creo que la enseñanza de la porción es que en un tiempo dado había un solo sitio de aprobación con el fin de proteger el mandamiento contra la idolatría. El santuario central escogido por Jehová, 12, 5, 11, 14, 18, 21 y 26. Esta es la enseñanza más clara del pasaje. Ningún hombre determinaría cuál iba a ser el sitio del santuario, el lugar donde los israelitas podían realizar su culto. La evidencia bíblica es que el Señor eligió diferentes lugares hasta que se eligió a Jerusalén como el sitio definitivo. El santuario siempre es escogido por Jehová. En tiempos de Josué, los líderes se presentaron delante de Dios, Josué 24.1, y sí que en los libros de Jueces y Primera de Samuel mencionan dos lugares como la casa de Dios, Silo, Jueces 18.31, Primera de Samuel 1.3 y Betel, Jueces 20.18, 26 y 27. Los últimos dos textos indican que la casa de Dios se ubica donde se encuentra el arca de pacto. Jerusalén se convirtió en el santuario central cuando David pasó el arca para allá, según se relata en 2 de Samuel 6. El rey Josías, como parte de su movimiento de avivamiento, destruyó todos los lugares no autorizados y centralizó el culto en Jerusalén. 2 de Crónicas 34, 3 al 7. Aún en el futuro, durante el milenio, la adoración al Señor se llevará a cabo en Jerusalén. Isaías 2, 1 al 3, Zacarías 14, 16 al 17. La enseñanza de Moisés en el capítulo 12 es bastante repetitiva. Ella puede resumirse en tres temas importantes. Una instrucción positiva. El santuario central era el sitio en que varias cosas positivas deberían realizarse. Allí deberían llevar toda su ofrenda. Versículos 6, 11, 12, 26 y 27. Sin embargo, todos los sacrificios y dávidas para Jehová
deberían llevarse al lugar que el Señor escogiera. Ninguna ofrenda podía presentarse legítimamente en otro lugar. Allí deberían tener la comida de la acción de gracias. 7, 18 y 18a. El Señor dispuso que una parte de las ofrendas quedara en manos de los oferentes para que realizaran una comida a los suyos y a los necesitados. Solo en el santuario central podían participar de esa comida. Allí muchos deberían alegrarse. Versículos 7b, 12 y 18b. Fíjese en este enfoque en la alegría en el culto. Muchas veces nosotros hacemos hincapié en la solemnidad de la adoración. En la religión israelita, la reunión era una verdadera celebración llena de gozo. Allí deberían manifestar su obediencia. Versículo 1, 28, 32. Moisés siempre regresaba a este tema porque sin obediencia ningún culto tendría valor. Pensemos y razonemos. Israel tenía que limitar su adoración, formar un solo lugar. Nosotros tenemos el privilegio de rendir cultos al Señor en cualquier lado. Juan 4, 20 al 24. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. ¿Cómo va a aprovechar usted esta bendición esta semana? Advertencias negativas. Era necesario cuidarse de no practicar ciertas prácticas proscritas por el Señor. No hacer lo que querían. Versículos 8 y 10. Cuando entran en su reposo, deberían tener mucho cuidado de no adorar a Jehová según su antojo, cada uno como bien le parezca. Versículo 8b. El culto debe realizarse siguiendo las instrucciones explícitas por el Omnipotente indicadas. No ofrecer sacrificios en cualquier lugar. Versículo 13-14. Esta era la práctica pagana como ya mismo. Los israelitas solo estaban autorizados a presentar ofrenda en el santuario central. No desamparar a levita. 19. Cuando celebran sus comidas de agradecimiento, siempre debería incluir a los levitas porque ellos no tenían otra provisión. Aclaración necesaria, con tanto énfasis como pone el autor en la necesidad de ofrecer todos los sacrificios en el lugar central. Muchos se preguntan, ¿podemos sacrificar animales en nuestro pueblo para cumplir nuestras necesidades alimenticias? La contestación mosaica contesta de dos partes. Sí, era legítimo matar y comer animales en sus ciudades con tal de que no se usara para la adoración. 15, versículos 15, 20 y 22, pero deberían tener cuidado de no comer sangre. Versículos 16, 23 y 25, porque esta representa la vida del animal que al fin y al cabo pertenece a Dios. El que sacrifica a la bestia debe derramar la sangre sobre la tierra en reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la vida. Pero ¿cómo debe adorar Israel? 12, 29 al 15, 23. Esta sesión Moisés trata el tema de las formas que deberían utilizarse en la adoración. No deberían adorar como los paganos. 12 del 29 al 32. Para evitar caer en idolatría y prácticas paganas, el israelita no debería familiarizarse con los cultos abominables. Ni siquiera deberían preguntar acerca de sus dioses. Había una costumbre que era repugnante al Señor y que deberían evitar el sacrificio de los niños. Versículo 31. No seguirá otros dioses. Del 13 al 1:18. Una vez más, Moisés regresa al tema de la idolatría. Reconocía que a pesar de tanta evidencia, el pueblo buscaría dioses ajenos. Siempre existiría quienes quiera animar a Israel para que apostatara. Los hijos de Dios deben rechazar toda invitación a la idolatría, viniera de donde viniera. Invitación de profetas falsos 1:5. Esta es la primera afirmación bíblica de que hay que tener cuidado con los profetas porque hay algunos que no vienen del Señor. Aunque se cumplieran sus predicciones, el pueblo no debería seguirlos si los incitaba a la idolatría. Jehová permite su existencia para probar la fidelidad de su pueblo, para ver si en verdad vivían de acuerdo con el Shema 6:4-5. Podían escribir la palabra solamente sobre el versículo 4. La muerte será el castigo para el profeta idólatra. Invitación de parientes 6, versículos 6 y 11. El diablo es astuto y sabe que algunas veces seguimos los consejos de nuestra apariencia. Esta misma verdad operaba en Israel.
Cuando un israelita apostatara e incitara a sus parientes a seguir su ejemplo, el pariente fiel debería denunciar el pecado y ser el primero en arrojar las piedras en la ejecución del infiel. Invitación de una ciudad, versículos 12 y 18. Algunas ciudades se destacarían como centro idolátrico y estimularían a las otras imitándole. En este caso, el pueblo fiel tendría que averiguar bien las acusaciones. Si se confirmaban, tenían que destruir esa población y dedicar todo el botín al Señor. Tal ciudad nunca debería volverse a edificar. En todos los casos, la muerte era el castigo irremisible por la infracción de la idolatría. Como pueblo escogido, 14:1 al 21. La clave a la interpretación de esta porción es la observación que se incluye al principio y al final. Los versículos 1, 2 y 21 forman un marco dentro del cual se encuentra una enseñanza principal de toda la porción. El marco contiene dos elementos bien balanceados. El primero es que deberían apartarse de las prácticas paganas. El versículo 1b menciona herirse el cuerpo y rasparse la cabeza como señal del duelo. Ambas costumbres se basan en la idolatría. El versículo 21c termina con la porción prohibiendo las prácticas cananeas de cocer el cabrito en la leche de su madre, violando así la santidad de la vida, y usar para matar una cosa que tendría como propósito alimentar vida. ¿Por qué debería apartarse de esas costumbres? Porque eran hijos de Jehová, pueblo único por elección y pueblo santo. Puesto que ocupaban este lugar tan privilegiados, tenían que separarse de todas las costumbres dañinas. La consecuencia, la enseñanza central, versículo 3 al 21. Solo la santidad se conserva en forma positiva, comiendo solamente lo limpio. Solo el Señor determina qué comidas eran limpias e inmundas. Parece que la única razón es que lo quiso así. Se observan esas leyes dietéticas. Israel demostraba su santidad y sería diferente a todas las demás naciones, indicados completamente a Jehová. El cumplimiento de estas normas también servirían de evidencia de su obediencia al Señor con los detalles insignificantes de la vida diaria. La santidad y la obediencia se muestra aún en la dieta. Los santos deberemos ser totalmente diferentes. Con sus bienes materiales, 14:22 al 15:23. Una de las formas de adorar era prestando diferentes ofrendas. Esta porción les daba 3 sacrificios materiales: el diezmo, el año de remisión y la consagración de los primogénitos. El diezmo, 14:22 al 29. La mayoría de los expositores bíblicos aceptan la interpretación de los judíos acerca del diezmo. Se sabe que había 2 diferentes, el primero y el segundo. Cada año deberían traer el primer diezmo al Señor. Este fue designado por Dios para el sostenimiento de los levitas, quienes servían en la obra del ministerio y no gozaban de herencia como las demás tribus. Levítico 27:30 al 32, números 18, 21 al 24. El segundo diezmo es el 10% de lo que quedaba después del primero. También era traído para adorar al Omnipotente cada año. Jehová regresaba una parte a los oferentes para que tuvieran una comida de acción y gracia con su familia, los pobres y los levitas. Cada tercer año, este segundo diezmo permanecía en los pueblos, así que suplía las necesidades de los pobres y levitas en toda la población. 14:28 al 29. Todas las referencias que se hace del diezmo en Deuteronomio tienen que ver con el segundo. Vale la pena notar que el propósito del diezmo era enseñar a los israelitas a temer a Jehová. Por esta razón se veían obligados a confiar en él y no en sus propios esfuerzos. El año de remisión, 15 del 1 al 18. En Israel cada séptimo año era a la vez sabático, Éxodo 23, 10 al 11, Levítico 25, 1 al 7 y año de remisión 15 del 1 al 18. Era muy importante notar que todas estas leyes tenían que ver con el trato de los mismos israelitas a sus paisanos. 2, 3, 7, 9, 11 y 12 versículos. Los extranjeros recibirían un trato diferente. Todas las instrucciones tenían como objeto aliviar la pobreza. En el año de revisión, el acreedor tenía que perdonar la deuda de su hermano. El pasaje indica que la remisión debía ser total y no solo la parte que le correspondía ese año. Si se cumplía esa ley, no había ningún israelita endeudado cuando finalizara ese año, 1 al 6.
Moisés conoce que los suyos podían tener la tendencia de ser mezquinos y no conceder préstamos durante el año antes de la remisión, sabiendo que tendrían que perdonar esa deuda. Por eso los exhortó a que fueran liberales en conceder préstamos a pesar de lo que les iba a costar 7 onzas. El propósito de estas leyes, que era eliminar la promesa, se encuentra en el versículo 4a, pero la realidad de la desobediencia produjo el resultado opuesto. Había otro sacrificio económico que el judío tenía que hacer en el año de la remisión: dejar en libertad a sus hermanos que le habían servido por necesidad. Versículos 2 y 18. La actitud del año debería ser positiva. Si le requería hacerlo de buena gana, porque al fin de cuentas no le había costado nada. 18. Y con libertad, abasteciendo a los libertos de todo lo necesario para restablecer su vida en forma independiente. Versículos 13 y 14. El que no quisiera aceptar la libertad podía optar por un arreglo de servidumbre permanente con el amo a quien amaba. 16-17. Todas estas leyes del año de remisión tenían como propósito recordar a los israelitas el periodo de servidumbre y su rescate milagroso de Egipto. El encantamiento de ellas siempre tendrían bendición en el individuo y en la nación. Las prácticas de ofrenda siempre resultan en bendición para las personas. La consagración de los primogénitos. Cada año el hebreo tenía que apartar los primogénitos machos como ofrenda al Señor. Debería llevarlo al santuario central y celebrar la comida de acción y gracias delante del Omnipotente, pero solo si no tenía defectos. Si era defectuoso, entonces la consagración y comida se llevaría a cabo en la ciudad de cada uno, siempre siguiendo el mandato de disponer correctamente la sangre. Sin duda, esta ceremonia le recordaría la muerte del primogénito de Egipto. Si los israelitas adoraban a Jehová por medio de sus ofrendas, cuando sumamos el primer y segundo diezmo, los primogénitos y la remisión, descubrimos que los hijos de Israel bajo el pacto antiguo daban por obligación más del 20% de sus bienes. Bajo la gracia no estamos obligados a dar nada. Damos porque queremos agradecer a Dios que todo lo que ha hecho por nosotros será correcto. Bajo la gracia, dar menos de los que judíos daban bajo la ley. Evalúe sus prácticas de ofrenda. ¿Qué ajusta debe hacer para confortar más el ejemplo de Israel? ¿Cuándo deberían adorar? 16, 1 al 17. Deuteronomio no menciona en este concepto la adoración semanal del día de reposo. El enfoque está en las fiestas especiales. Las solemnes convocatorias en todos los varones deberían reunirse en Jerusalén. Por obligación 3 veces al año se congregaban en el santuario central. 16, versículos 16 y 17. La fiesta de Pascua, 16 del 1 al 8. Esta fiesta se celebra en marzo o abril y conmemoraba el rescate del pueblo de Egipto. Incluía la fiesta de los panes sin levadura, Levítico 23, 4, 8, y también de las primicias, 9, 11. Originalmente se celebra en las casas, pero el establecimiento del santuario central, solo allí se podía practicar. La fiesta de la semana, 6, del 9 al 11. Esta se lleva a cabo en mayo, junio y también se conocía como Pentecostés por celebrarse 50 días después de las primicias. Levítico 23, 15 al 21. Festejaban la bondad del Señor por darle buenas cosechas de grano. La fiesta de los tabernáculos, 16, 13 al 15. Es una fiesta otoñal que celebramos en septiembre u octubre. En esta época terminaban la cosecha de los frutos y de la oliva. Les recordaba en forma especial la provisión divina durante la peregrinación en el desierto. Sus reglamentos detallados se encuentran en Levítico 23 al 33, 46. Vale la pena notar que la solemnidad 8, 10, 13, 14 y 16 se mantenía a pesar de las muchas alegrías, 11, 14 y 15. Recordemos, vivimos bajo bajo la gracia. Tenemos otras festividades anuales para celebrar los grandes acontecimientos del cristianismo. Tenemos también para celebrar la cena del Señor. Debemos observarla con serenidad y alegría. Tenemos el bautismo para celebrar, también debe ser con solemnidad y alegría. Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, mi Rey, ayudándonos, guiándonos, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti y de tu amor. Espíritu Santo, Señor, oh Dios eterno, misericordioso, ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, danos fuerza, Señor, para mantenernos firmes, Padre Celestial, y confiados en ti. Te pedimos que cada día tu amor y tu presencia y tu misericordia nos ayude. Te lo pedimos, Padre Celestial, guíanos, Señor, en los momentos de dificultad y ayúdanos, Padre Celestial, en todo. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.